Perfecto. Entonces, hoy vamos a ver temas nuevos, ¿verdad? Lo último que vimos ayer fue la parte de equilibrio y estabilidad. Entonces, hablamos de los tipos en cuanto a estabilidad, ¿verdad? Los tipos de equilibrio, estable, inestable y neutro. Creo que con este ejemplo queda un poco claro, ¿verdad? Un equilibrio estable es un equilibrio en el cual ante pequeñas perturbaciones, eh, pues el cuerpo va a oscilar con respecto a su punto de equilibrio y eventualmente va a volver al mismo. Un equilibrio inestable es un equilibrio en el cual ante una pequeña perturbación el cuerpo se va a alejar indefinidamente, ¿verdad? De su punto de equilibrio. Y un equilibrio neutro es uno en el cual, tras una pequeña perturbación, el cuerpo pues no simplemente vuelve a un equilibrio, a un estado de equilibrio, nada más que en una posición nueva. Entonces dije que íbamos a discutir un poco acerca de esto, unos 5 minutos tal vez. Bueno, ustedes pueden darle un poquito más de lectura. Aquí hablan, enseñan un poquito más, hablan de los tres tipos de equilibrio, ¿verdad? Eh, y bueno, pone ciertos ejemplos. Aquí está hablando de un tipo de equilibrio estable, ¿verdad? Un péndulo. O sea, no importa, bueno, si está en su posición de equilibrio en la parte baja, ¿verdad? Del péndulo, pues, y nosotros aplicamos una pequeña fuerza, el péndulo eventualmente va a oscilar, ¿verdad? Alrededor de este punto. Y por fricción o por cualquier otra, sí, por cualquier otra resistencia al aire, por ejemplo, eventualmente regresa a su posición de equilibrio. Y aquí tenemos un caso de equilibrio inestable, ¿verdad? Sería bien difícil, ustedes podrían pensar casi imposible, ¿verdad? Equilibrar un lápiz con respecto a la punta, ¿verdad? Sin embargo, si fuésemos, digamos, lo suficientemente cuidadosos de tal forma de que ambas líneas de fuerza, ¿verdad? Están alineadas, en teoría es posible, ¿verdad? Equilibrar el lápiz alrededor de su punta. Pero ¿qué pasa? Ante cualquier pequeña perturbación, el lápiz va a caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si cualquier pequeña perturbación que le hagamos significa que entonces va a existir, si nosotros definimos el pivote en cualquier, digamos, en el punto de abajo, que es el punto alrededor de donde gira, existiría un torque, ¿verdad? Eh, Aquí habla un poco, ¿verdad? Dice, en la mayoría de las situaciones, como en el diseño de estructuras y el trabajo del cuerpo humano, estamos interesados en mantener un equilibrio estable, obviamente, ¿verdad? Nosotros no queremos estructuras o en general no queremos nosotros mismos que ante una pequeña perturbación se caiga ya sea la estructura o nosotros, ¿verdad? Entonces dice, en general un objeto cuyo centro de gravedad, ya sabemos que el centro de gravedad, centro de masa, en estos casos es lo mismo, ¿verdad? Eh, o sea, el punto donde se acumula la mayoría de la masa de su cuerpo. Entonces dice, en general, un objeto cuyo centro de gravedad está debajo de su punto de apoyo, como en el caso de la bola, eh, sobre un resorte, estará en equilibrio estable. Si el centro de gravedad está arriba de la base de apoyo, digamos como nosotros, o como una mesa, etcétera, tenemos una situación más complicada. Aquí se considera un refrigerador. Entonces, fíjense ustedes que esta es una posición de equilibrio que parece equilibrio estable, ¿verdad? Porque si yo hago una pequeña perturbación sobre la refrigeradora, eh, eventualmente va a venir la refri y va a volver a caer a su posición original, correcto. Pero no es así para todas las perturbaciones. Si la perturbación es lo suficientemente grande, ¿ok? Entonces la refri se va a caer y va a perder su posición de equilibrio, va a caer en otra posición. Entonces aquí ellos hablan acerca de esto, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente. Entonces, si el centro de gravedad está arriba de la base de apoyo, tenemos una situación más complicada. Considera un refrigerador, ¿verdad? Si se inclina ligeramente, regresará a su posición de equilibrio debidamente, debido a la torca, ¿verdad? Como se muestra en la figura 12b. Pero si se inclina demasiado, si la perturbación es muy grande, va a caer, ¿verdad? Entonces tiene que haber un punto
de lo que dice aquí crítico, ¿verdad? Y dice que el punto crítico se alcanza cuando el centro de gravedad se desplaza más allá del punto pivote. Entonces, si se fijan, o sea, si yo empujo la refri lo suficiente para que esta línea de acción del centro de gravedad esté al otro lado del punto de la línea de acción del punto pivote, la refri inevitablemente va a caer, ¿verdad? Entonces, eh, el punto crítico, cuando el centro de gravedad está a un lado, la torca jala el objeto hacia su base de apoyo original. Sí, el objeto se inclina más allá, ajá, se voltea a 12C. En general dice, un objeto cuyo centro de gravedad está arriba de su base de apoyo permanecerá estable si una línea vertical proyectada hacia abajo desde el centro de gravedad cae dentro de la base de apoyo. Entonces, eh, esto es debido a que la fuerza normal hacia arriba sobre el objeto, ¿verdad? Que equilibra la gravedad solo puede ejercerse dentro del área de contacto. Entonces, perdón, porque golpeé el micrófono. Aquí habla un poquito más acerca de esto, ¿verdad? De cómo, bueno, es menos, obviamente va a ser menos estable una estructura que sea más, más alta, ¿verdad? Porque, pues básicamente va a ser más fácil salirse de los puntos de apoyo, ¿no? Alta y estrecha. Habla de por qué algunos mamíferos en realidad son más estables que el ser humano. Es más fácil que el ser humano se caiga. ¿Por qué? Porque nuestro centro de gravedad está más arriba y en general nuestra base de apoyo, o sea, nuestros pies, eh, pues, digamos, están a cierta distancia que es menor que la de, por ejemplo, las cuatro patas de un caballo. Entonces, el caballo es más estable. Además de eso, que el caballo, por decir así, por decir algo, ¿verdad? El caballo tiene su centro de gravedad más abajo, ¿verdad? Y en cuanto más bajo esté el centro de gravedad, más estable va a ser el objeto. Y también aquí dan otro ejemplo, ¿verdad? De por qué, digamos, en ciertos movimientos que tienen los seres humanos, bueno, involuntariamente, ¿verdad? Hace un movimiento, ¿verdad? En su cuerpo para poder mantener estabilidad. Por ejemplo, cuando uno carga objetos pesados, ¿verdad? Eh, esta persona se está cargando un objeto muy pesado en este lado, pues usualmente se va a inclinar un poco hacia el lado opuesto. ¿Para qué? Entonces está moviendo, esta persona en realidad está moviendo su centro de gravedad un poco más hacia la derecha porque esta maleta pesada pues está quitándole estabilidad, ¿verdad? Porque está modificando el centro de gravedad del sistema. Lo mismo con una mochila, ¿verdad? Si uno anda una mochila muy pesada eh, o anda en general una mochila, ¿verdad? Uno usualmente no va a caminar completamente recto, sino que va a arquearse un poco para intentar evitar caerse, ¿verdad? Ustedes pueden imaginarse lo siguiente, ¿verdad? Que ustedes andan en una mochila tan, pero tan pesada y si ustedes intentan caminar eh, con con la espalda recta, que eventualmente el peso de la mochila va a ser mucho y ustedes se pueden sentir que se van a caer. Y otro ejemplo también simplemente es acerca de, digamos, los luchadores de sumo. Los luchadores de sumo, cuando a donde trabaja esto de la estabilidad. El objetivo o uno de los objetivos, si no me equivoco, es empujar y dejar caer el otro luchador de sumo. Entonces, no sé si ustedes se han fijado, pero los luchadores de sumo cuando están luchando, eh, pues número uno, agachan su cuerpo. ¿Qué logran agachando su cuerpo? Bajar su centro de gravedad, ¿verdad? Logrando una mayor estabilidad. Número dos, abren mucho sus piernas. Que logran abriendo mucho sus piernas, pues hacen que estos puntos de apoyo estén más abiertos, ¿verdad? Y que así ante empujones o perturbaciones, pues su centro de gravedad siempre va a estar dentro de su punto de apoyo y va a ser más difícil dejarlos caer. ¿Ok? Vamos ahora a esta sección, elasticidad de esfuerzo y deformación unitaria. ¿Hay preguntas sobre los tipos de equilibrio, muchachos? ¿O equilibrio estable en general?
Bueno, aquí dice elasticidad de fuerza y deformación unitaria. Fíjense bien, aquí se pone o se ubica la ley de Hooke, que es lo que nosotros nos podemos preguntar es lo siguiente, ¿verdad? Ok, es cierto, un cuerpo puede estar en equilibrio, pero significa que la fuerza no está haciendo nada. Pues no necesariamente, ¿verdad? La fuerza, si un objeto está en equilibrio y está sujeto ante fuerzas, solo por decir algo, el objeto va a sufrir ciertos tipos, eventualmente va a sufrir ciertos tipos de cambios, ¿verdad? O sea, el objeto, si lo están jalando, se puede eventualmente estirar, si lo están empujando, puede comprimirse, y si es una fuerza cortante, ¿verdad? Puede cambiar su forma. Eh, entonces, la mayoría de los objetos, ¿verdad? O la mayoría de los sólidos, mejor dicho, ¿verdad? Puede ser descrita con esta ley. Que la mayoría de los sólidos se puede describir con la ley de Hooke. ¿Y qué es en sí la ley de Hooke? Pues fíjense bien, dice que la fuerza aplicada, ¿ok? Fuerza aplicada va a ser proporcional a un cambio de longitud, ¿ok? Estamos diciendo de que si yo vengo y aplico una fuerza, dependiendo de qué tan fuerte, ¿verdad? De qué tanta magnitud hay en esa fuerza, estamos sujetos a un cambio de longitud. Y esta expresión sencilla, ¿verdad? Aplica para casi todos los sólidos. O sea, casi todos los sólidos pueden ser descritos por la ley de Hooke. Y la pregunta es, ¿qué es K? Pues es una constante de proporcionalidad, ¿verdad? Así, simplemente así se le llama, constante de proporcionalidad. Usualmente en, digamos, clases como física 100, esta ley se mira, pero únicamente para resortes, ¿ok? Porque obviamente un resorte es un objeto en el cual es claro esto, ¿verdad? Vengo yo, aplico una fuerza sobre un resorte, entonces el resorte se va a comprimir o se va a estirar y después cuando dejo de aplicar la fuerza, entonces el resorte va a regresar a su posición original. Por otra parte, depende de, bueno, no todos los resortes son iguales. Ustedes pueden pensar en eh, un resorte de amortiguador de un carro o a un resorte si han abierto un lápiz mina, ¿ok? Un portamina. Eso usualmente trae unos resortes chiquitos adentro, ¿verdad? Ustedes pueden pensar en ese resorte. Obviamente no es el mismo tipo de resorte, ¿verdad? Un resorte de amortiguador va a ser mucho más duro que un resorte de lápiz mina. Y ahí viene la constante de proporcionalidad, ¿verdad? Que nos dice que nosotros qué tan duro o qué tan fácil es lograr la deformación, ¿se fijan? O sea, aquí me dice que la fuerza es igual a un cambio de longitud, pero dependiendo de esta constante. Cuanto más pequeña es esta constante, entonces más difícil, perdón, más fácil es estirar un objeto, ¿verdad? Porque si yo hago el despeje, ¿verdad? Paso esto para abajo, entonces miro que el cambio de longitud depende de qué tan grande
es esto, ¿verdad? O sea, si esto es muy grande, va a ser más pequeño el cambio de longitud. Si esto es muy pequeño, va a ser más grande el cambio de longitud, ¿verdad? Pero esta es la forma de escribir esta forma. Bueno, entonces, nosotros en sí con la ley de Hooke no vamos a trabajar, porque K es una constante que no tiene mucho, o sea, ¿qué es K? ¿De qué depende? Lo vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar a esto, vamos a hablar de lo siguiente. Si bien es cierto que los cuerpos son elásticos, ¿verdad? O sea, yo puedo venir y agarrar cualquier cuerpo, ¿verdad? Pensemos en algo como un borrador, ¿verdad? Un borrador de goma. Yo lo agarro con mis manos, lo estiro, es un cuerpo elástico, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así, digamos. ¿Qué pasa si yo jalo lo suficientemente fuerte a mi borrador? El borrador se va a romper, ¿verdad? Lo pueden pensar en un clip también. El clip, vengo yo, miro el clip y yo puedo aplicarle fuerzas y el clip lo puedo mover, ¿verdad? Lo puedo deformar. Sin embargo, ¿qué pasa si yo juego demasiado con el clip? Se va a romper, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que nosotros nos referimos, bueno, a lo que se refiere en general esta, este gráfico. Si se fijan, grafican fuerza, cuánto vale la fuerza con respecto a el alargamiento, ¿verdad? ¿Qué tanto está cambiando en longitud, ¿verdad? Entonces, primero se define una región elástica en la cual, si se fijan en una ecuación lineal, que es esta, ¿verdad? O sea, aquí en la región elástica es válida la ley de Hooke. ¿Y qué sucede en general en la región elástica? Nosotros vamos a venir, digamos, yo tengo un resorte, le aplico una fuerza, lo comprimo y si yo dejo de aplicar la fuerza, eventualmente va a venir el resorte, entonces como ya no hay fuerza, entonces eh, va a volver a su longitud original. Ahora, ¿qué pasa si yo aplico una fuerza? Bueno, esta es la región elástica, ¿verdad? Si se fijan. Luego está, bueno, en realidad la región elástica, además de válida la ley de Hooke, podría decir creo que esta no debería de ser entonces la definición correcta. Sí es válida la ley de Hooke, pero si se fijan, la región elástica en realidad llega hasta aquí. Límite elástico. ¿Ok? Vamos a poner que la región elástica es la región dentro de la cual un objeto mantiene sus propiedades elásticas. ¿Ok? Esa es la región elástica, ¿verdad? Es la región, o sea, hasta cierta fuerza vamos a venir y vamos a poder aplicársela a un objeto de tal forma de que mantenga sus propiedades elásticas, de tal forma de que si yo quito las fuerzas, el objeto va a venir y va a regresar a su forma original, ¿verdad? No va a quedar completamente deformado. Y ahora sí, puedo poner que la ley de Hooke es válida hasta cierto punto
llamado límite proporcional. ¿Ok? Ahora sí está un poco más completa, ¿verdad? O sea, toda esta región es la región donde, bueno, el objeto yo le puedo aplicar una fuerza, se va a deformar, pero al dejar de aplicar la fuerza vuelve a su estado original. ¿Ok? Y hay cierto punto que no lo muestran muy bien, pero digamos hasta aquí, fijan que es lineal la región elástica. Toda esa región que es lineal es la región en la cual nosotros podemos describir mediante la ley de Hooke. Va a haber un poquito, una porción después, bueno, en general, después de esto, ¿verdad? Nosotros no podríamos usar la ley de Hooke, se tendría que usar tal vez alguna versión un poco más complicada de la ley de Hooke, pero nosotros solo vamos a trabajar en la parte elástica, ¿verdad? Eh, no dejé mucho espacio aquí. Pero bueno, región plástica entonces sería el opuesto, ¿verdad? Pierde las propiedades elásticas. El objeto, cuando sale de la región elástica, pierde su, valga la redundancia, pierde sus propiedades elásticas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ya me pasé de este límite elástico, ¿verdad? Cuando yo ya me pasé y llego a lo que se llama la región plástica, es cuando yo ya le apliqué suficiente fuerza al objeto de tal forma que la deformación es permanente. Podemos pensar en este caso en un resorte en un resorte pequeño, ¿verdad? El resorte del lápiz portamina, ¿verdad? Si yo le aplico fuerzas pequeñas, ese resorte va a regresar a su posición original. Pero ¿qué pasa si yo lo estiro bastante? Pues va a quedar todo estirado y deformado y ya no va a regresar a su posición original. ¿Por qué? Porque le apliqué una fuerza que se salía de la región elástica, y entonces lo deformé completamente y perdió sus propiedades elásticas, ¿verdad? Dentro de este podemos encontrar ciertas otras definiciones, ¿verdad? Entonces, se fijan, aquí dice que hay un punto de fuerza máximo, ¿verdad? Hay un punto de fuerza máximo que ustedes lo podrán ver acá, ¿verdad? Es el máximo acá y se le llama resistencia a la rotura, ¿verdad? Cuando hablamos de resistencia a la rotura, estamos hablando de la máxima fuerza que puede aguantar el objeto antes de romperse. Así de sencillo, ¿verdad? Y más adelante, y si se fijan a una fuerza menor, ¿verdad? Recuerden que aquí el cuerpo ya está deformado, ¿verdad? Entonces dice ellos que va a llegar a un punto que yo aplique una fuerza y que esa es la fuerza máxima que puede aguantar, ¿verdad? Y después de eso, si yo ya alargo más el objeto, aunque la fuerza sea un poquito más baja, va a llegar a un punto en el cual va a haber inevitablemente una ruptura, ¿verdad? O sea, se va a romper el objeto. Y esa más o menos es la descripción de esta fórmula, bueno, de esta gráfico, mejor dicho, que está aquí. Ahora, vamos a hablar un poco de qué depende el fenómeno de deformación. Entonces, va a depender de tres factores, muchachos. Hay uno que es muy obvio, ¿verdad? Bien obvio. Y el primer factor del cual depende la deformación, cuando yo digo de qué depende la deformación, al final estamos similar, o sea, o entre comillas, estamos diciendo de qué depende este factor de proporcionalidad. Porque si se fijan aquí, me dice fuerza y me dice cambio de longitud, que es la deformación, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ok, está bien, pero ¿dónde sé yo qué tanto se va a deformar? Está en la constante de proporcionalidad, que no tenemos información acerca de ella en esta fórmula, en este formato de la fórmula, que es la ley de Hooke. Entonces nosotros vamos a ver de qué depende el fenómeno de la deformación, o sea, de qué depende esa constante K o cómo podemos describir esa constante K.
¿Ok? Entonces, la primera es obvia, ¿verdad? El tipo de material. Ustedes pueden imaginarse, o sea, yo puedo decirles acá que se imaginen un borrador de goma, yo le aplico una fuerza, ustedes podrán, esto se mira, bueno, siempre les pido en clase que me pasen un borrador o borradores ah, para poder hacerle ejemplo y ustedes si le aplican una fuerza al borrador, van a poder ver cómo este, pues, se estira un poquito, ¿verdad? Si yo les digo que hagan la misma fuerza que le están aplicando al borrador, se la apliquen a un trozo de madera de exactamente la misma forma que el borrador. Y si yo les pregunto si ustedes pueden ver o no una deformación, posiblemente la respuesta va a ser no, no logro ver una deformación. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que los objetos tienen la misma forma, ¿verdad? Al ser de materiales distintos, uno es más fácil de deformar que el otro, ¿verdad? Entonces el tipo de material definitivamente va a influir, ¿ok? Va a influir en eh, la constante de proporcionalidad, ¿verdad? O en el fenómeno de deformación. Por otra parte, muchachos, no solo nos importa el tipo de material, sino que también nos importa la forma, ¿ok? La forma del material, ¿ok? Entonces, cuando yo digo que nos importa la forma, voy a decir que nos importa el área transversal, para empezar el área transversal, ¿verdad? Y la longitud original, ¿ok? Son factores importantes para la deformación de un cuerpo. ¿Por qué? O bueno, no por qué, solo vamos a verlo o hablarlo. Como les repito, aquí es en realidad es el punto donde yo les pido a los borradores y les pido a ustedes que me entreguen o si tienen de estos dos tipos de borradores, ¿verdad? Un borrador normal, o sea, en forma cuadrada, y un borrador de los que son de lápiz, ¿verdad? Que pues uno lo introduce en el lapicito este y lo tiene acá. Entonces, cuando hablamos del área transversal, ¿verdad? Digamos, yo voy a venir y les voy a decir, o les diría que apliquen una fuerza totalmente que ustedes quieren estirar el borrador. Entonces, por ejemplo, a este se le aplicaría una fuerza, digamos, en esta dirección, así, ¿verdad? Intentando jalarlo de estos extremos. Bueno, podríamos incluso hablar de jalarlo de estos extremos también, pero primero empecemos por estos extremos. Y si los comparo con este, ¿verdad? A que ustedes lo jalen por estos extremos. ¿Cuál de los dos? Imaginémonos que por cualquier razón, que los dos tienen la misma longitud acá, ¿verdad? Imaginémonos eso. Los dos tienen la misma longitud, pero este tiene esta forma cuadrada, este es ese cilindro. Si yo les digo a ustedes que apliquen la misma fuerza ante los dos borradores, ¿cuál creen que es más fácil de deformar? O en otras palabras, porque es un poco difícil decir de deformar, ¿cuál creen que es más fácil de romper? Al final es lo mismo, ¿verdad? Porque si ustedes aplican suficiente, ya saben que si aplican suficiente fuerza, pues eventualmente van a deformarlo lo suficiente para romperlo. Entonces, ¿cuál sería más fácil de romper? ¿El borrador en forma de rectángulo o el borrador cilíndrico? El borrador cilíndrico. Definitivamente el borrador cilíndrico, ¿verdad? Ustedes, yo en clase los pongo a hacer el ejemplo, ¿verdad?
Y definitivamente me dirían, no, el borrador cilíndrico definitivamente es más difícil más fácil de estirar, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? Bueno, aquí viene en sí, por eso les dije, asumamos que tienen la misma longitud, ¿verdad? Asumamos que este tiene la misma longitud que este. ¿Cuál es aún así con la misma longitud, sería más fácil el borrador cilíndrico? La pregunta del por qué, bueno, porque voy a borrar esta fuerza. El borrador rectangular sobre esta cara es sobre donde estamos aplicando la fuerza, ¿verdad? Ok. Y aquí tiene una transversal, digamos, lo voy a poner A1. Y este otro borrador sobre una cara, aquí. Circular que está acá, ¿verdad? Es a donde se aplica la fuerza. Y a este le voy a poner A2. Entonces, A2 menor que A1. ¿Ok? Y simplemente con el hecho de que esa área transversal a donde nosotros aplicamos la fuerza es diferente, ¿ok? Entonces, si se fijan, a donde hay más área, o sea, A1 es mayor, es más difícil estirar el objeto. En cuanto más pequeña es el área transversal, más fácil es estirar el objeto. Y usted, es fácil de intuir, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar en cuanto más fino fuese ese borrador, más fácil sería estirarlo o entre comillas romperlo, digamos. Pero el punto es más fácil sería aplicarle esas deformaciones, ¿correcto? Si este borrador fuese siempre de forma cilíndrica, pero fuese de este tamaño, sería 1000 veces más difícil, ¿verdad? Estirarlo. Entonces puedo ver yo que el área transversal es, vamos a ver, sería en cuanto mayor es más difícil, ¿verdad? Entonces el área transversal es inversamente proporcional al cambio de longitud, ¿verdad? ¿Ok? Cuando digo inversamente proporcional, es que hay una proporcionalidad, ¿verdad? Pero de tal forma de que si aumenta el área transversal, es más difícil o disminuye el cambio de longitud. Es más aplica ante una misma la misma fuerza, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la longitud original? Vengo yo y ahora, en vez de pensar en el borrador, en los borradores, ¿verdad? Pensemos en otro como este, pero exactamente en la misma área transversal, ¿verdad? Pero solo es esa porción, que digamos que es, si este mide L0, ¿ok? Si este mide L0, pongámosles que este es el mismo borrador, pero ya cuando ustedes lo han usado bastante, entonces L0 quinto, da un quinto de la longitud original, ¿ok? El mismo borrador tiene la misma área transversal que le llamamos 2, ¿verdad? Y digamos, imagínense ustedes, que venimos nosotros y aplicamos siempre sobre esta cara una fuerza F y aquí la misma fuerza F. ¿Cuál creen que sea más fácil de estirar? ¿El que es más largo o el que es más compacto, menos largo, mejor dicho, más corto? El que es más largo va a ser más fácil de estirar. Definitivamente, ¿verdad? No, o sea, sin ningún, tal vez
intuición, ¿verdad? O sea, o tal vez ya se lo están imaginando. Definitivamente, ¿verdad? El que es más largo va a ser más fácil de estirar y eventualmente más fácil de romper, ¿verdad? Entonces, si fuese mucho, mucho más largo, ¿verdad? Ustedes van a sentir mucha más facilidad en estirarlo a que si es bien cortito. Ustedes pueden imaginarse que solo les queda un pedacito de borrador y intenten aplicar la fuerza, va a ser más difícil estirarlo, ¿verdad? Entonces, nos estamos fijando como la longitud que tiene el objeto, la longitud original. Cuando digo longitud original me refiero a la longitud inicial, ¿verdad? La longitud en reposo, la longitud antes de aplicarle la fuerza. Entonces, en este caso estoy viendo yo que esta longitud es directamente proporcional al cambio de longitud. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que en cuanto más largo, ¿verdad? Es un objeto, más fácil va a ser, en realidad, cambiar su longitud. Entonces, con esto, digo yo, delta L, el cambio de longitud. Yo sé que el cambio de longitud es proporcional a la fuerza, ¿verdad? En cuanto más fuerza aplico, mayor va a ser el cambio de longitud, ¿verdad? Yo sé que el cambio de longitud es proporcional a la longitud original. Yo sé también que es inversamente proporcional al área transversal. Entonces, aquí, ¿verdad? Inversamente, o sea, sale dividiendo al otro lado. Y por otra parte, está esto de acá. Ahora, eso lo escribí bien feo, solo déjenme ver exactamente en qué orden lo escribe el libro, ¿verdad? Pero es la misma fórmula. Delta L igual a 1 sobre E, F sobre A, el 0. Es lo mismo, ¿verdad? Solo que lo vamos a escribir como lo tiene el libro. Delta L, el cambio de longitud, ¿verdad? O sea, simplemente estamos básicamente reescribiendo cuánto vale K, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, a un lado está F, al otro lado está delta L, ¿verdad? F delta L. Y bueno, escribiendo delta L solo, ¿verdad? Delta L va a ser igual a 1 sobre E, F sobre A, L0. ¿Ok? ¿Dónde? A esta constante de acá se le llama módulo de Young. Y esta depende explícitamente del material. Esa ya es una constante que solo depende del material, a diferencia de cuando yo tengo la ley de Hooke, que esta puede depender, bueno, de hecho depende del material, del área transversal, de la longitud original. Aquí ya el módulo de Young solamente depende del material. Entonces, digamos, bueno, cuando digo solo depende del material, ustedes en la clase lo que van a hacer es venir y pues ir a ver cuánto es el módulo. Aquí dice módulo de Young y me dice valores, ¿verdad? Y módulo de Young de hierro colado, 100 por 10 a la 9, newton sobre metro cuadrado.
módulo de Young del acero, 200 por 10 a la 9. Y aquí pueden ver varios tipos, ¿verdad? El hueso, 15 por 10 a la 9, nylon, 5 por 10 a la 9, ¿verdad? Entonces, distintos valores del módulo de Young para distintos objetos, ¿verdad? Objetos materiales. ¿Ok? Aquí dice, ¿verdad? Que también al módulo de Young se le conoce como módulo elástico, ¿verdad? Y miren, como es una propiedad que solo depende del material y es independiente del tamaño del objeto o de su forma, la ecuación 12.4 es más útil para cálculos prácticos que la ecuación 12.3, que la ecuación 12.3 es la ley de Hooke, ¿verdad? Entonces esta nos ayuda más porque ya tiene una constante que solo depende. En este caso, esa constante solo depende del material. Y bueno, tenemos otros factores, ¿verdad? Pero esto es completamente medible, el área transversal. Y longitud original, ¿verdad? Esta fórmula de la deformación, hay varias formas de escribirla, ¿verdad? Y de hecho, hay ciertas cosas que podemos nosotros, ¿por qué les digo que hay varias formas de escribirla? Porque vamos a hacer esto un poquito hacia abajo. Porque a veces el libro me va a dar datos de cierta forma y nosotros tenemos que saber interpretarlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo cambio de longitud, aquí yo tengo el módulo de, bueno, uno sobre el módulo de Young, aquí yo tengo fuerza, aquí yo tengo área transversal y aquí yo tengo longitud original. Pero algunas veces a mí el libro me va a decir esfuerzo, ¿ok? Esfuerzo básicamente es esto de acá. Vamos a ponerlo naranja. Cuando me hablan de esfuerzo es esto de acá, ¿verdad? Básicamente es el efecto de la fuerza que se está aplicando, ¿verdad? Pero sobre un área transversal. Así, o sea, eso sería, si se fijan, es un área de, digamos, una fuerza por unidad de área, ¿verdad? Es como una presión, pero se le llama esfuerzo, ¿verdad? Entonces, a veces a mí, el libro me va a dar, y obviamente sus unidades estándar son Newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? A veces a mí el libro me va a dar datos en forma de esfuerzo y no en forma de fuerza ni en forma de área transversal. Entonces vamos a tener que saber interpretar cuando me dicen esfuerzo, ¿qué es? Ah, esfuerzo es este término de acá, F sobre A. Y por otra parte, a veces el libro no me va a decir a mí cuánto es el cambio de longitud o cuánto es la longitud original, sino que me va a dar cuánto es la deformación unitaria. ¿Sí? Bueno, solo déjenme ver si aquí habla sobre el esfuerzo, ¿verdad? La fuerza por área unitaria es F sobre A. Es práctica general definir la fuerza por unidad de área como esfuerzo. Simplemente es un nombre que se le da. Y aquí, la deformación unitaria, ¿verdad? Delta L sobre L0. Vamos a ponerle en morado, digamos. Que cuando a mí me digan, ¿verdad? A veces no me van a dar el dato de longitud original, a veces no me van a dar el dato de deformación, sino que me van a dar a mí, o me van a decir que tiene una deformación unitaria, ¿verdad? Entonces ya sabemos que cuando nos dan deformación unitaria, básicamente es el cambio de longitud entre la longitud original y dependiendo de lo que ocupo yo en el ejercicio, pues voy a tener que saber interpretar eso y pues
utilizarlo, ¿verdad? Otras razones de por qué me dan esto así, tal vez, bueno, voy a buscar unos videos que compartía antes, ¿verdad? Unos videos de YouTube a donde se hace distinto tipo de pruebas sobre materiales. Aquí ellos escriben la fórmula de diferentes formas. Si se fijan, escriben es la misma, solo que hacen un despeje, el esfuerzo igual al módulo de Young por la deformación unitaria, ¿ok? O en otras palabras, el módulo de Young es igual a el esfuerzo entre la deformación unitaria. ¿Por qué es interesante escribir la fórmula de esta forma? Porque, bueno, hay laboratorios de resistencia de materiales o de estática en los cuales vienen y con una máquina se aplica cierto esfuerzo sobre un objeto, ¿ok? Y ustedes pueden ver cuánto es la deformación unitaria. Y si nosotros podemos medir el esfuerzo y podemos medir la deformación unitaria sobre un objeto, básicamente podemos calcular cuánto es el módulo de Young. Entonces, hay ciertos laboratorios, ¿verdad? No sé si en la universidad hay, yo creo que es posible que existan de estos eh, en uno de los edificios de ingeniería, eh, en los cuales, ¿verdad? Se le aplica distintas compresiones o tensiones a un objeto, ¿ok? Y eh, a partir de eso, pues se calcula cuánto es el módulo de Young. Ok, están 7 minutos y lo último que vamos a ver hoy es esto de acá, ¿verdad? Tensión, compresión y esfuerzo de corte. Entonces, obviamente, las fuerzas se le pueden aplicar, por ejemplo, de distintas formas al objeto. Por ejemplo, a este se le puede aplicar que las fuerzas que están aplicándose, ¿verdad? Ojo, es diferente hablar de las fuerzas que se le aplican a las fuerzas que él aplica, porque por tercera ley de Newton después va a haber otra. Entonces, las fuerzas que le están aplicando, ¿verdad? Ok, las fuerzas que le están aplicando son estas. Y ahí diríamos que está en tensión. ¿Y qué va a pasar cuando el cuerpo está en tensión? Pues obviamente va a ocurrir cierto tipo de estiramiento, ¿verdad? O sea, gana una longitud, un cambio de longitud, ¿verdad? Positivo debido a que está dentro de un esfuerzo de tensión. Por otra parte, ¿qué pasa si en vez de eso nosotros empujamos sobre estas caras? Entonces, las fuerzas que está recibiendo son un esfuerzo de compresión y de nuevo, ahora puede haber un cambio de longitud, pero pierde, ¿verdad? Longitud. O sea, este sería un cambio de longitud negativo. Cuando yo pongo, creo que todo este tiempo no he puesto delta L, ¿verdad? Y no he mencionado que delta L, lo voy a poner desde aquí arriba, delta L es L menos L sub 0, donde L es la nueva longitud y L sub 0 es la longitud original, ¿verdad? Entonces resto yo mi nueva longitud a mi longitud original, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, esta es mi longitud original, L0, y esta es mi longitud después del esfuerzo. Entonces, L menos L0, L es mayor que L0, entonces el cambio de longitud es positivo, ¿verdad? Ahora, en el otro lado, esta es mi longitud original y esta es mi longitud después del esfuerzo. Entonces, L menos L0 me da un número negativo, un cambio de longitud negativo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo longitud en el objeto. Y este sería un esfuerzo de compresión.
ambos esfuerzos se describen con la ley, bueno, con la fórmula, ¿verdad? Con delta L igual a 1 sobre E, F sobre A, L0. Ambos, ¿verdad? Son diferentes, ¿verdad? Obviamente no va a haber la misma, o sea, la respuesta, ¿verdad? Pero, bueno, ya vamos a ver a qué me refiero con no va a haber la misma respuesta, ¿verdad? Y luego está este esfuerzo de corte, que es, imagínense que ustedes, que se aplica una fuerza acá, transversal al área, ¿verdad? Se aplica esa fuerza. Lo que va a pasar es que no se va a estirar ni se va a comprimir, sino que se va a deformar, ¿verdad? Entonces, digamos que el cubo pasa a ser de un cubo perfectito ahí, bonito, ¿verdad? Pasa a tener pasaría a tener esa nueva forma, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, L sub 0 la consideramos como esta altura. A L la consideramos como básicamente cuánto se desfasó esta esquina, si no me equivoco. En este caso, esta sería L, ¿verdad? L, bueno, delta L, mejor dicho. El cambio de longitud no se da, o sea, no se da en esa misma, en esta misma, ¿verdad? Sino que se da en qué tanto se está desfasando ese punto, ¿verdad? Entonces, este sería delta L, ese sería el cambio de longitud que existe. Y el área transversal sigue siendo el área, en este caso, de la superficie de arriba, ¿verdad? ¿Ok? Entonces habría un cambio de longitud, ¿verdad? Habría un movimiento y este esfuerzo se le llama esfuerzo de corte, ¿verdad? Corte. Estos no se describen con la misma fórmula, pero se describen con una muy similar, ¿verdad? ¿Por qué digo que no se describen con la misma fórmula? Ustedes podrán ver esto y esto son lo mismo, en esencia, solo que uno empuja, el otro estira. Este no, ¿verdad? Entonces este se describe con la siguiente. Y con esto terminamos la clase, ¿verdad? Que ese cambio de longitud, ¿verdad? Va a ser igual a 1 sobre G, F sobre A, L0, ¿verdad? Donde este de acá se le llama módulo de corte y de nuevo es otro módulo que va a depender del material y nosotros pues en clase pues lo vamos a buscar en una tabla, ¿verdad? Módulo de corte. Y aquí muestran un poco, ¿verdad? Acerca de, bueno, si yo aplico ese esfuerzo de corte sobre un libro, el libro se fijan cómo se deforma, si el libro es más pequeño va a ser más difícil deformarlo. Aquí hablan siempre que delta L va a ser perpendicular a la L0 y todos esos valores ustedes los pueden encontrar aquí, módulo de Young, módulo de corte.
Y existe una tercera que es módulo volumétrico, que es imaginarse que las fuerzas están actuando pues por de todas las direcciones en la misma fórmula, pero la fuerza, ya sea si es compresión o si es tensión, vienen por todas las caras de un objeto, no como pusimos anteriormente, ¿verdad? Y es la misma fórmula, nada más que con volumen y presiones, ¿verdad? Y bueno, eso va a ser todo por la clase del día de hoy. Hasta ahí pudimos llegar. Si se fijan, la clase de fractura, pues no la pudimos ver. Entonces esto se lo voy, si se fijan, fractura es bien corto. Ponen algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces fractura lo voy a dejar como lectura, ¿verdad? Y voy a dejar que lo lean y hagan pues un resumen acerca de fractura. Fractura es sencillo, ¿verdad? Simplemente es, ok, nosotros tenemos 3 tipos de esfuerzos y cada material va a responder diferente, ¿verdad? O sea, hay ciertos grados de resistencia, ¿verdad? El hierro, por ejemplo, resiste la tensión hasta este punto, resiste la compresión hasta este punto y resiste el corte hasta este punto. Después de ese punto se va a romper, va a haber fractura, ¿verdad? Y cuando se hace alguna construcción, siempre se pone un factor de seguridad para asegurarse de que las cargas no vayan a sobrepasar estos valores de tal forma de que no exista corte, fractura, corte o fractura, ¿verdad? Entonces esto lo voy a poner en el campus y va a quedar como lectura, un resumen, ¿verdad? Porque es una sección pues muy sencilla, ¿verdad? Igual en clase vamos a hacer algunos ejemplos acerca de ello. Y el lunes vamos a regresar a ver directamente armaduras, ¿ok? Después de eso vamos a dedicarnos unos días a ejercicios y posteriormente pasamos al capítulo 13, que debería de ser fluido, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, entonces hasta aquí nos quedamos y pues nos miramos hasta el lunes, muchachos.